Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda de nueva cuenta Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Queremos agradecerle en esta ocasión y nuevamente su participación a Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla, a quien le agradecemos que siempre tenga un tiempo para colaborar con la Jornada de Oriente y sobre todo para conversar con nuestros lectores, con nuestro auditorio. Buenas noches, don Arturo, muchas gracias. Gracias, Pati. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues, don Arturo, es muy importante este tiempo que usted nos brinda y muy importante hablar con usted para saber cómo ha transcurrido este primer clases desde que se tomó la decisión de que los alumnos regresaran a las aulas. Quisiéramos, si nos pudiera, por favor, compartir con el auditorio un panorama general de cómo se ha desarrollado este primer mes, cuál sería el balance de forma general, por favor. Bueno, pues para empezar, pues creo que fue un mes de aprendizaje en torno a que precisamente, bueno, pues aunque se habían hecho algunos ensayos, algunas pruebas, pero no es lo mismo la prueba que la realidad, ¿no? Entonces los colegios han logrado aprender los mecanismos para hacer más eficiente tanto el acceso a las escuelas como el estar pendientes del aprendizaje, de la convivencia de los alumnos, de cómo tienen que comportarse dentro del colegio y posteriormente el retorno a clase, ¿no? Entonces, creo que esa parte ha sido favorable. Lo que sí no ha sido totalmente favorable es el evitar el contagio. Tenemos el reporte de 3 colegios que nos están informando que han tenido contagio con los alumnos, ¿no? Es decir, que los alumnos han sentido síntomas, malestares, que de alguna manera, bueno, pues esto ha prendido la alarma para que el colegio pues tenga la precaución. Uno de ellos definitivamente volvió otra vez al sistema en línea, pues para evitar, ¿no?, que pudiera propagarse esta situación. Y entonces se dieron cuenta de que, bueno, pues hay que implementar un poco más de mecanismos, ¿no? Otro colegio recientemente nos buscó para informarnos que era un alumno de secundaria el que había presentado síntomas y que pues estaban en la evaluación, ¿no? Afortunadamente ahí también contamos con el apoyo de una institución hospitalaria que nos está brindando el servicio y que de alguna manera pues eso ha ayudado a tener tranquilidad y calma. Otras dos escuelas que también han presentado alumnos con síntomas, que en una de ellas un niño de preescolar y su hermano de primaria son los que de alguna manera se han mostrado un poco más graves, pero fuera de ello pues ya están recuperados, ya están nuevamente en circulación. Y finalmente un colegio que nos reportó una administrativa que precisamente tuvo este problema del contagio, ¿no? Y bueno, pues fuera de esto, los colegios pues están trabajando bien, ¿no? Aunque pues sí, con una sobrecarga, porque pues es atender tanto la parte presencial como la parte virtual, ¿no? Y esto pues implica una doble preparación. Entonces, por parte de la federación, en total, cuántos alumnos estarían o identificaron que tenían contagio, y el personal administrativo también a cuántas personas asciende? Es uno del personal administrativo, que es el que se ha reportado. Hasta ahorita, afortunadamente, ningún docente. Y de alumnos hemos tenido un reporte de 5 de ellos, ¿no? Que son los que han sido detectados con pues síntomas en algunos de ellos. Otros, pues sí, la prueba ya salió positiva. Entonces, por esa razón decidió este colegio volver otra vez a la virtualidad mientras pues veían cómo poder mejorar esta condición, ¿no? Estos números, aunque no quisiera decir que son poco significativos, pero ¿qué porcentaje representan o es mínimo en cuanto al número de planteles que están adheridos a la federación? Pues sí, realmente no es mucho, o sea, afortunadamente estamos hablando de que es un número inferior al 10%, ¿no?, de los colegios.
y lo cual pues realmente pues seguimos nosotros atentos, ¿no?, a esta situación. Seguimos buscando precisamente implementar mejores dispositivos, mejores formas de poder tener un mayor control en las escuelas y brindar, ¿no?, ese apoyo para que puedan las escuelas, bueno, pues tener la atención adecuada. ¿Cuáles fueron las acciones a seguir, los protocolos, una vez que se identifican los casos? ¿Qué se sigue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en este caso, por ejemplo, se detecta la sintomatología, se aísla a la persona, al alumno, ¿no?, o al administrativo, se le aísla, se le pide que por favor, pues obviamente se haga una prueba rápida para ver si hay alguna, ¿cómo se llama?, un resultado. Obviamente, en el caso de los niños, pues se tiene que reportar primeramente con los papás, o sea, el colegio no puede intervenir directamente, tiene que pedir la autorización de los padres o tutores. Entonces, se informó inmediatamente a los padres de que, bueno, pues presentaban una sintomatología a sus hijos. Los padres inmediatamente lo que hicieron fue retirarlos del colegio. El colegio, a su vez, bueno, pues el grupo con el que estaban en contacto los niños, pues se les pidió también que se retiraran. Se habló a los papás, se les informó que se había presentado un caso para que también estuvieran atentos los papás en cierta forma y que de alguna manera pues reportaran, ¿no?, si había trascendido este problema o no había trascendido este problema. Posteriormente, pues obviamente se suspendió con ese grupo en particular la actividad presencial, ¿no? Y entonces se estableció la idea de estar en línea, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos monitoreando diariamente el estado de salud de cada uno de los alumnos, ¿no? Que ese es un poco el protocolo que estamos siguiendo cada uno de los colegios, ¿no? En cuanto a los contactos que tuvieron los niños, es decir, con sus compañeros, ahí solamente se revisa o se vigila cómo es el comportamiento de la salud de estos niños, o también se les envía a sus domicilios. Pues, por ejemplo, en dos casos concretos sí se les mandó a su domicilio, ¿no? Se les pidió que fueran a su domicilio, ¿no? Porque pues obviamente sí había una sintomatología muy evidente y entonces pues realmente no queríamos exponerlos, ¿no? Entonces se les mandó, se les pidió que se aislaran para ver si había trascendido, porque como nosotros sabemos, el contagio no se detecta inmediatamente, ¿no? Sino que se detecta más o menos entre 3 y 4 días. Entonces, no podemos nosotros decir, que tiene virus, ¿no?, ya contagió a sus compañeros, no, porque hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que se pueda detectar. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue precisamente al grupo, pues informarle a los padres de familia, meterlos en observación, precisamente para ver si había trascendido. Afortunadamente, el reporte que hemos tenido no ha habido trascendencia, entonces, por lo tanto, bueno, pues simplemente se procedió adecuadamente, ¿no? Sí. Una vez que señala usted, por ejemplo, que no hubo, o bueno, que hasta el momento no se han identificado contagios con los compañeros de clase de quienes sí tuvieron, esto nos podría más o menos, pues, decir o dar la pauta que sí funcionan estas acciones de sana distancia, es decir, en las clases, porque finalmente, pues, no se observa que se propague, ¿no? Solamente hay como casos aislados, pero no la propagación del virus. Sí, efectivamente aquí lo importante es, primero, seguir todo lo que es los cuidados que siempre hemos conocido, ¿no? El lavado de las manos, ¿no? El no contacto con la cara, no con el rostro, el cubrebocas, ¿no?, que es indispensable, más si están en un espacio, aunque está muy ventilado, sin embargo, el espacio debe estar en distancia. Esto ha servido porque realmente el contacto con los compañeros ha sido mínimo y ha sido una distancia en la que no ha habido el riesgo suficiente como para poder contagiar a los demás compañeros. Entonces sí ha servido, sí ha sido útil, y pues los mismos niños también esto les ha servido a ellos para cobrar conciencia de que sí, efectivamente, el pedirles, el exigirles la sana distancia, el pedirles el uso del cubrebocas, el que estén constantemente lavándose las manos, está haciéndolos conscientes
de la importancia que están cobrando estas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, esto ha sido también, por otro lado, favorable, porque los niños lo están aprendiendo, lo están viviendo y pues se está llevando a cabo de una manera consciente y eficiente. Ahora, de manera previa a participar en este espacio con la Jornada de Oriente, nos comentaba usted que ha sido complicado también para los docentes y personal administrativo, ya que en la mayoría de los casos se está preparando tantas clases presenciales como clases a distancia. ¿Nos podría hablar de esta situación, por favor? Ok, claro que sí. Bueno, en este mes que llevamos, pues realmente ha sido una carga fuerte para el docente, para el maestro, porque realmente pues el método híbrido no es un método sencillo, no es simplemente ponerse frente a la computadora o frente al salón de clases y que me graben, sino que realmente implica una serie de didácticas y de pedagogías distintas, ¿no? Porque están trabajando simultáneamente ambos grupos, el que está presencial y el que está a distancia. Entonces, esto pues implica un mayor esfuerzo, implica también de alguna manera el que el maestro tenga que estar revisando los trabajos tanto de los niños presenciales como de los niños a distancia, lo cual pues también dificulta un poquito el esfuerzo, y esto pues de alguna manera el maestro ahorita en lo que se adapta pues sí genera un poco de estrés, ¿no? Genera un poco de angustia el evitar, ¿no? Principalmente generar un rezago, ¿no? Porque pues no es lo mismo estar presencialmente que a distancia, y entonces si uno nota en cierta medida que puede uno cometer el error de que los que están a distancia no reciban igual o la misma calidad de la formación que los que están presencial, ¿no? Sí, aunque puede caerse, el problema también de este método es que puede caerse en una mera situación instruccional, ¿no? De dar nada más simplemente instrucciones, que es lo que estamos evitando nosotros, que lo que estamos haciendo es tratando de precisamente implementar el desarrollo pedagógico de las habilidades, las actitudes, ¿no? Los valores y todo este tipo de cosas que el programa va marcando con los contenidos apropiados en tiempo apropiado. Entonces esto pues, realmente también es un esfuerzo muy fuerte el que están haciendo los maestros. Esto quiere decir que están evitando que obviamente pues se caiga en este esquema en donde se envían tareas y se dan instrucciones y se regresan, sino que realmente haya un aprendizaje todavía a distancia, pero que pueda haber la absorción de los conocimientos por parte de los alumnos. Así es. Okay. Y en cuanto a la vacunación, en cuanto a los docentes, ¿cuál es el balance? Sí hay, por lo menos en los que pertenecen a la federación, sí cumplieron pues, con ir a inocularse, ahí no tienen algún contratiempo. Sí, no, de hecho, los contratiempos que se tuvieron se atendieron en el tiempo y la forma adecuada, porque como sabemos, la SEP fue la encargada de coordinar todo este esfuerzo a través de un registro que se nos pidió a cada una de las escuelas. Cada escuela tuvo que hacer un reporte de todos los docentes, ¿no? Que tenía registrados en los planteles, con lo cual entonces ese registro se tuvo que enviar a la SEP. La SEP a su vez precisamente hizo la solicitud, hizo la canalización para precisamente la vacunación. Y entonces, pues realmente no hemos tenido mayor incidente de eso, ¿no? Okay. Y la vez anterior, cuando empezaba este nuevo esquema, nos comentaba usted acerca de el número de alumnos que decidieron, o el porcentaje de alumnos que decidieron ir a las clases ahorita presenciales. En este momento, ¿cuál sería el porcentaje del total de la matrícula que sí se sostiene todavía o que sí está en pie de asistir a clases presenciales y de los que pues prefieren hacerlo a distancia? Realmente ha fluctuado, ¿no? No ha sido un porcentaje exacto ni preciso, porque, bueno, varía en las instituciones. Hay instituciones que sí están teniendo una buena aceptación y están teniendo una buena canalización de alumnos presenciales, y otros, pues realmente, pues están en números acordes a lo que se estableció, ¿no?
Obviamente aquí pues se ha respetado la voluntad de los padres de familia. Los padres de familia son los que han decidido en cierta forma si sus hijos siguen en el sistema en línea o si entraban en el sistema híbrido, ¿no? Entonces, hay algunos papás que también sabemos que exigían que se aperturaran las escuelas por la cuestión laboral, ¿no? Que no tenían con quién dejar a sus hijos y este tipo de cosas. Entonces, en este caso, pues no hubo ningún tiempo, ¿sí? Entonces, estamos en ese espacio igual, ¿no? Okay. Y en cuanto a los recursos que, pues, de los que disponen las escuelas para hacer frente a estos dos esquemas, ¿les ha permitido continuar o tienen ya noticias de que algunos otros planteles pues pudieran cerrar sus puertas? Pues realmente se está haciendo el esfuerzo por mantenerse, ¿no? O sea, sabemos que los recursos pues siempre van a estar escasos, o sea, que nunca vamos a tener un recurso abundante y por lo tanto, bueno, pues las escuelas han tenido que aprender precisamente a sortear esta dificultad del escaso recurso, ¿no? Entonces, pues afortunadamente las escuelas han logrado, ¿no? De alguna manera cubrir lo necesario básicamente y hasta el momento pues siguen adelante, ¿no? En ese sentido. Por parte de las autoridades, ya decíamos en programas anteriores, en participaciones anteriores que usted ha tenido, que han requerido algunos tipos de apoyos, pero al parecer estos no se han podido otorgar. Me parece que la situación continúa así, es decir, no han tenido pues el respaldo necesario por parte de las autoridades. Digo, en primer lugar, yo creo que la comunicación, ¿no? O sea, aunque están los supervisores que se comunican directamente con los colegios y son los supervisores los que de alguna manera manejan la información que tiene la SEP, muchas veces no llega la necesidad del colegio, ¿no? Totalmente a las autoridades, ¿no? Y entonces nosotros como representantes de esos colegios, lo que hemos estado observando es que pues, no estamos siendo atendidos en cuanto a escuchar las necesidades que están requiriendo los colegios, ¿no? En este sentido. Entonces, pues sí, seguimos haciendo el llamado a las autoridades de que realmente pues nosotros estamos dispuestos en dialogar, en platicar, en establecer una mesa, pues para ver de qué manera y de qué forma podemos trabajar conjuntamente, ¿no? Porque nosotros también podríamos en algún momento apoyar a la escuela pública, ¿no? Como lo hicimos en su momento, por ejemplo, con la cuestión del terremoto, ¿no? Cuando se dio el terremoto, algunas escuelas abrieron sus puertas precisamente para recibir a alumnos que habían sido afectados, ¿no? De escuelas públicas durante el sismo, ¿no? Y entonces se prestaron instalaciones para esas instituciones que requerían aulas, que requerían espacios, y entonces, pues nosotros estamos abiertos en seguir colaborando con la sociedad básicamente, que es lo que nos interesa. Nuestro interés es aportar este servicio educativo a la sociedad y pues para ello, pues obviamente la autoridad en cierta forma, que es la que nos ofrece la posibilidad de brindar este servicio, pues sí requerimos de por lo menos tener una mesa de diálogo para poder platicar. Okay. Muy bien. Pues queremos agradecerle nuevamente a don Arturo Guerra Bedoya, él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla, pues su colaboración que siempre ha tenido con la Jornada de Oriente y con nuestra audiencia. Muchas gracias, don Arturo, por su tiempo. No, al contrario, licenciada Pati, ya sabes, un gusto y bueno, pues un saludo a toda la audición y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buen término de domingo.